Quiero que me acompañe en su Biblia a dos pasajes que vamos a estar nosotros viendo el día de hoy. Uno es el libro de los Hechos, donde hemos estado ya durante algunas semanas, Hechos capítulo 2. Y quiero repasar algunos elementos de Hechos 2 que se me hacen muy importantes, no los quiero dejar todavía. Y luego también vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 89 y póngale algún papelito, alguna cosa para marcar, porque vamos a estar volviendo a ese pasaje. Una vez que haya encontrado los pasajes, acompáñeme y vamos a orar. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude esta tarde revelándonos a Cristo. Cómo necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver a Jesús. Te quiero pedir, Señor, que la unción que tú nos has prometido, la unción que tú nos has dado, Señor, venga y nos enseñe todas las cosas. Que me ayudes a mí a comunicar tus palabras en la manera más clara, en la manera, Señor, más efectiva, y a todos, Señor, nos ayudes sobrenaturalmente para entender a profundidad a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precisamente de Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, el versículo 16, el apóstol Pedro está explicando desde la Escritura qué es lo que está sucediendo. Acuérdense que acaba de haber un estruendo espectacular en medio de Jerusalén, en una ciudad muy apretada de callejones angostos y casas unas encima de las otras. Y los creyentes estaban reunidos y algo sucede tan fuerte que se llena de fuego el aire, sobre sus cabezas hay llamas de fuego. Están ellos hablando, no creo que quedito, en toda clase de idiomas están hablando las alabanzas de Dios, idiomas que ellos no aprendieron, idiomas que sobrenaturalmente están fluyendo de sus labios. Se junta una multitud de varios miles. Aquí probablemente están en el atrio del templo a esta altura de la escena, porque es el único lugar donde cabía tanta gente. La gente está maravillada, están preguntando ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Pedro les dice: esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Me quiero detener ahí un momento. Pedro está anunciando lo que acaba de suceder, que es el inicio del reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo ha descendido y a través del Espíritu Santo Cristo ahora gobierna a todos sus seguidores sobrenaturalmente desde adentro, ¿sí? Y ahora está iniciando una nueva etapa en la raza humana. Y Pedro anuncia algo que a mí se me hace formidable, y en esto le quiero yo hablar de mi corazón, ¿sí? Yo no puedo imaginar vivir un cristianismo que no se parezca en algún grado, preferiblemente mayor, a este libro, al libro de los Hechos. Es el único libro que Dios nos dejó en la Biblia donde nos da un modelo del cristianismo como Él lo hizo, como Él lo imaginó. Y nosotros podemos tener muchas ideas de cómo es la iglesia y cómo es ser cristiano, pero aquí tenemos 28 capítulos de cómo es el cristianismo según Dios. Y yo no puedo imaginar ni aceptar una vida en la cual yo no estoy buscando vivir y viviendo algo que se parezca a este libro. Y de hecho, cada vez que el Espíritu Santo se mueve en la tierra,
en los diferentes momentos que ha visitado en la tierra, ya sea la visitación de hace 45 años, en los años 70, o la visitación local en Toronto y en Pensacola, cada vez que el Espíritu Santo se derrama, se empieza la iglesia a parecer a lo que leemos en estas páginas. Cada vez que Dios tiene el mando, cada vez que su presencia está en medio de nosotros, nos parecemos a esto. Y yo quiero, como su pastor, presentarle a usted esa misma inconformidad, que usted la abrace y que usted diga: yo no quiero un cristianismo que no se parece a esto. Yo recuerdo, aún antes de yo conocer al Señor, casi no sabía nada de la Biblia, pero yo recuerdo que yo tenía una rebelión contra los sistemas religiosos en los que yo había crecido. Yo recuerdo haberle dicho a mi papá, una de las pocas conversaciones que tuve con él, yo recuerdo haberle dicho: ¿por qué no nos parecemos a como eran cuando Pedro y Juan y todos ellos? Yo no puedo imaginar, y yo no quiero que usted se conforme con un cristianismo que no se parezca a esto. Y esto es algo extraordinario, es maravilloso, es incómodo, nos causa algo de incertidumbre, en el sentido de que cosas suceden que son más allá de nuestro control, pero es el que está en la Biblia y es el que Dios da, y todo lo demás no es. Todo lo demás nos sacia. Y cualquiera que ha probado, aunque sea tantito de esto, jamás puede estar satisfecho con otra cosa. ¿Sí? Yo quiero animarle a usted en este tiempo que estamos buscando en la Escritura, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la unción? ¿Cómo es la cultura del reino de Dios? Que usted diga: yo quiero esto. Quizá yo vine porque tenía una necesidad específica, quizá yo quería oración porque estaba enfermo con una situación de algún tipo, pero ya estando aquí y oyendo esto, yo quiero esto que está aquí. ¿Sí? Todos nosotros venimos a Cristo por alguna necesidad, pero si el Espíritu Santo verdaderamente nos toca, buscaremos lo que está aquí, buscaremos parecernos a esto. ¿Sí? Y yo quiero que usted lo anhele y lo busque, tenga hambre de ello, para que cuando nos reunimos a orar, a estudiar la Biblia, a adorar al Señor, esto lo impulse en esta única aceptable dirección. Muy bien. Entonces Pedro está anunciando esta entrada del reino con una tremenda promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo que se había hecho siglos atrás, una promesa que abarca generaciones. Esto a mí se me hace algo muy importante que quiero mencionar como preámbulo. En el reino de Dios, la siguiente generación está más encendida que la previa. En la religión no es así. En la religión los mayores ya como que aceptaron cierta forma de vida, pero los jóvenes no les interesa. Pero en el reino de Dios los jóvenes profetizan. En el reino de Dios los jóvenes ven visiones. Tu adolescente despierta habiendo visto cosas del cielo, está lleno de fuego, está profetizando. Tu adolescente no necesita ser convencido de ir a la iglesia. Tu adolescente no lo puedes sacar de la iglesia. ¿Cuándo es el reino de Dios? Yo quiero el reino de Dios. Mis hijos crecieron en el mover del Espíritu Santo. Ellos vivían en la iglesia, no les interesaba otra cosa. Ellos estaban en medio de reuniones de oración, saliendo a los barrios, saliendo a las calles, yendo a congresos, todo lo habido y por haber. Y el día de hoy ellos aman al Señor y sirven al Señor. Yo sé a qué sabe esto. No en el grado quizá que lo leo en este libro, pero he probado algo de esto y quiero que tú lo tengas, que esto marque tu vida y que tus hijos estén llenos del Espíritu Santo en maneras que tú quizá nunca te hubieras imaginado posible. Amén. Eso de tener hijos de que no les gusta, ay no, es que mi papá, ay no, es que mi mamá. Los sistemas religiosos, aún los sistemas religiosos cristianos, producen hijos que no les interesa la fe de sus padres. Pero el reino de los cielos produce otra cosa, iglesia. El reino de los cielos produce fuego. ¿Me estaba escuchando? Fuego en las entrañas de tus chamacos que aman a Dios y sirven a Dios, y aparte te enderezan a ti en el camino. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué no quieres esta clase de hijos?
¿Para qué quiero yo un profesionista que vive su casa bonita, tiene sus 2.4 hijos y su plan de jubilación y se va al infierno y no sirve para nada en esta vida? ¿Para qué diantres quiero eso? Yo quiero fuego en el nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Muy bien, vamos a volver a la Biblia. Hechos capítulo 2. Termina de anunciar Pedro esto y empieza su predicación, ¿sí? Y dice, versículo 22, varones israelitas, oigan estas palabras. Y las primeras dos palabras de su mensaje son Jesús Nazareno. Me encanta, porque todo se trata de Jesús. No se trata de ninguna de las 1001 otras cosas buenas. Se trata de una persona, Jesús Nazareno. Dígalo conmigo, Jesús Nazareno. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Este es un segundo elemento que es clave, varón. No un Dios místico, no una especie de energía, no Dios en el cielo allá y yo le pido, le envío un telegrama, ojalá que Dios me oiga, busco personas que también, que yo considero que están más conectados con Dios y les pido que oren porque ellos tienen más acceso. No. Todo eso es lo que define a las religiones del mundo. Aquí estamos hablando de un varón, estamos hablando de un hombre de carne y hueso que vivió entre nosotros, que murió, que tenía un cuerpo que podía sentir dolor y hambre y frío, y vivió con nosotros y por nosotros y puso su vida para rescatarnos y volvernos a Dios. Estamos hablando no de gente que le pide a Dios, estamos hablando de gente que sigue a Jesús de Nazaret, el hombre. ¿Me está escuchando? Porque todo el mundo le pide a Dios, pero nosotros somos seguidores de Jesús y nosotros seguimos a este hombre. Y ahorita quiero que vaya viendo conmigo precisamente por qué le seguimos. ¿Por qué no seguimos una idea? ¿Por qué no seguimos una memoria? ¿Por qué no seguimos nosotros alguna especie de cosa espiritual? Seguimos a un hombre. Diga conmigo, un hombre. Dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Porque los miles y miles de milagros que Jesús hizo, los hizo en público. Y todo el mundo sabía lo que él había hecho. Dice, como ustedes mismos saben. O sea, toda esa gente no ignoraba quién era Jesús. Jesús acababa de morir 40 días atrás, 50 días atrás, ¿verdad? Acaba de ser crucificado. Más de 500 personas lo habían visto resucitado. Y miles y miles y miles de personas habían sido beneficiados por sus milagros. Y lo habían oído enseñando en el templo. Entonces, no está hablando de alguna cosa que ellos no saben. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron ustedes y mataron ustedes por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, perdón, y aquí es importante entender que hay una conexión que vamos a explorar. Hay un misterio que incluye a David, incluye a Jesús y nos incluye a nosotros, ¿sí? Dice, porque David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que se pudra su cuerpo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, es decir, al ungido, para que se sentase ¿en dónde? En su trono. Esto es muy importante. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo se pudrió.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Ahora repito, aquí nos vamos a adentrar en un misterio de los siglos que Dios preparó, en el cual nosotros tenemos parte. Un misterio que es difícil de expresar por la riqueza de lo que está sucediendo a lo largo de estos siglos, ¿sí? Pero que a nosotros nos ha tocado ser parte de ello. Dice lo siguiente, número 1, que Dios levanta a este hombre. Acuérdense que para ellos pues era un predicador extraordinario, pero un profeta, pero no pasaba de eso. Quizá el mejor que había habido en la historia, pero un profeta, y había muerto. Dice, pero a este, dice, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, y ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más adelante dice, a este Jesús resucitó Dios. Ahora nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados a las palabras resucitar, resurrección, etcétera. Es parte del vocabulario religioso de nosotros los mexicanos. Pero usted necesita detenerse un momentito y ponerse en los zapatos de esta gente. ¿Cómo que resucitar? ¿Qué es eso? Pues que alguien se muere y luego Dios lo hace vivir otra vez. No, eso no sucede. El que se muere y se queda muerto, ¿verdad? No, es que a este lo resucitó Dios, y no fue en privado y no fue oculto. Habemos más de 500 testigos, entre los cuales estamos nosotros y muchos de sus amigos y parientes, que lo vieron resucitado, que comimos con él. Esto no es un cuento, esto no es una parábola, esto no es algo hermoso que hay que aprender la lección. Esto es real. Hay un hombre que ha vencido la muerte, el enemigo que nunca nadie ha vencido, porque, familia, todo mundo se muere. Todo lo que hace que la gente agarremos cordura es cuando nos damos cuenta, todo mundo se muere. Y ahí están hombres dedicados, cuerpo y alma, a levantar un negocio, y un día te mueres. Y tu negocio sabrá Dios de quién va a ser. Y todo ese esfuerzo, pues no sé para qué fue, porque todo así, yo lo veo a lo largo de los años, hombres inteligentes, fuertes, productivos, llenos de energía, reducidos a un guiñapo de huesos y pellejo, sin poder ya hablar, sin poder razonar, sin poder caminar, y se mueren. Y eso a todos nos pasa. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de una revista que se llama Filosofía. Hoy no es una revista que leo, pero normalmente estaba buscando a alguien en particular, y dice el autor, dice, los filósofos nunca examinan el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte arruina todas las filosofías. Las filosofías existen para darle sentido a la vida. ¿Cuál sentido hay si te mueres y los gusanos se comen tu cuerpo y toda tu gloria se queda en una memoria de la cual tú ya no participas? Y la muerte es universal y a todos nos va a pasar. Y aquí están estos hombres parados diciendo, habemos más de 500 testigos de la resurrección de este hombre. Este hombre se levantó de los muertos, Dios lo levantó de los muertos. La muerte ha sido vencida. Finalmente alguien ha vencido la muerte, y a este alguien Dios le ha dado el trono de David. Ahora, los judíos hasta el día de hoy, toda su identidad es el rey David. ¿Cuál es el símbolo de la bandera de Israel moderno? La estrella de David. Porque David es la cúspide de toda la historia del pueblo de Israel. Es lo máximo que ellos han tenido, y con justa razón. Así que vámonos a ver algo acerca de David y su conexión con este misterio de la muerte y la resurrección y el trono del reino. ¿Y qué es lo que aquí sucede? Y quiero que me acompañe por favor al Salmo
89. Pedro mencionó que Dios le había jurado con juramento. Me encanta cuando la escritura hace doble énfasis, que Dios con juramento le había jurado a David que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y aquí empieza lo que nos interesa. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué promesa! Usted debe entender, David es apenas el segundo rey de Israel. ¿Sí? ¿Cómo se dice? La realeza o el reinado todavía no está firmemente establecido en la nación. Solo han tenido un rey que terminó muy mal. ¿Sí? Y esto sucede temprano en el reinado de David. Bueno, después de esta promesa, el autor, que es Etán, uno de los allegados a David, escribe un estallido de adoración. Y empieza a alabar. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación. Y sigue adorando al Señor con palabras extraordinarias, hablando del dominio y del gobierno de Dios en todas las cosas. Y llegamos al versículo 18 y dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. ¿Nuestro qué? Nuestro rey. Escúcheme bien. Jesús, cuando nosotros hablamos acerca del rey, a veces nosotros pensamos en maneras, pero un rey es alguien que gobierna por derecho propio. No fue elegido, no compró su posición. Él tiene un derecho innato de reinar. Dios es y siempre ha sido rey, porque Él creó todas las cosas y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, Él es el único que tiene el derecho y la capacidad para gobernar toda la creación. Dios es rey. Y Dios quería ser rey de una nación específica. Y cuando Él saca a Israel de Egipto, Él se convierte en el rey personal de Israel. Ahora es importante entender que no estamos hablando de un dictador. Hay una gran diferencia entre un dictador y un rey. Un dictador es alguien que manipula a las masas y con amenaza de fuerza y de violencia las domina, ¿sí? Pero un rey es alguien que tiene el corazón de sus súbditos. Y hay una conexión entre el corazón de ellos y el corazón de Él. Hay una lealtad, hay un afecto, hay un amor entre un súbdito y un rey. Y Dios siempre ha sido rey, y Él quería un pueblo que fueran sus súbditos de corazón, y ese pueblo era la nación de Israel. Pero Israel no quiso a este rey. Israel quiso un rey humano. ¿Sí? En Primera de Samuel encontramos que el pueblo pide un rey, que dice, no, danos un rey, danos un rey. Queremos ser como los demás países, queremos un rey que podemos ver. Y Dios les dice, y se lo quiero leer porque es una frase tan personal de parte del Señor. Se encuentra en Primera de Samuel 12. Y Él le dice al pueblo, ya después de que escogieron un rey, Samuel les dice, y habiendo visto ustedes que Naas, rey de los hijos de Amón, un enemigo, venía contra ustedes, me dijeron, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Y si ustedes tenían rey, ustedes ya tenían rey, ustedes no necesitaban otro rey. Pero dijeron, queremos un rey que podemos ver. Pero Dios usa este pecado. ¿Cuántos han descubierto que Dios puede tomar la maldad tuya
o ajena y convertirla en una bendición. ¿Sí? Esa es la historia de la cruz. El crimen más horrible de la historia, la injusticia más grande de la historia, y Dios la convierte en el medio de nuestra salvación. Pues Dios toma esta rebeldía del pueblo, donde ellos quieren un rey, y Él lo usa para establecer su reinado, pero ahora como humano en medio de ellos. Porque Dios siempre es rey, pero ahora dijeron: ¿quieren un rey humano? Perfecto, les voy a dar un rey humano. Yo mismo voy a ser su rey humano. Y primero les levanta a Saúl. Y Saúl es un rey con todas las de la ley, todo lo que el electorado votaría por tener. Es alto, es muy bien parecido, es un atleta consumado, es por lo menos unos 8 a 10 centímetros más alto que cualquier otro hombre. O sea, no es un gigante, pero se acerca, ¿verdad? Es un hombre de carácter, y el hombre fracasa catastróficamente y muere una muerte ignoble después de haber consultado una bruja y haber consultado a los muertos. Un desastre, ¿sí? La mayoría de su reinado fue un reinado de violencia y de injusticia, porque los seres humanos necesitamos saber que ningún ser humano tiene la capacidad para reinar sobre nosotros. ¿Me permite hacer un comentario sencillo? Damos gracias a Dios por los gobernantes que Dios nos pone y oramos por ellos, pero el mejor de ellos se va a morir. Ninguno es para siempre. Aún el que tenga todo a su favor, se le va a acabar su tiempo. ¿Me entiende? Ningún ser humano tiene la capacidad para reinar sobre nosotros, pero Dios les escoge uno para empezar a preparar el camino. Y eso es lo que dice el Salmo 89, versículo 19. Dice: después de todo este largo pasaje de alabanza y de exaltación, nuevamente el salmista regresa al tema. Dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Escucha bien, sin la unción nadie puede hacer nada que valga la pena. Talento, capacidad, dinero, oportunidad no sirven si no está la unción de Dios, si no está la aplicación específica del Espíritu Santo sobre una persona para hacer algo que Dios quiere. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Eso es lo que dijeron los valientes de David. Hay una ocasión donde viene el Espíritu de Dios sobre uno de ellos, sobre Abisaí, si mal no recuerdo, y le dice: por ti y contigo, hijo de Isaí, porque tu Dios está contigo. Ellos veían en David la unción de Dios, veían la gloria de Dios sobre David, veían esa marca que superaba capacidad humana o sinceridad humana. Veían a Dios operando a través y alrededor de David y dijeron: nosotros estamos contigo porque Dios te ha ungido. Y eso es lo que dice aquí el salmista. Dice: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y yo heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su mano derecha. Él me clamará: mi Padre eres tú. Ahora, recuerde que para los judíos llamarle a Dios Padre era una blasfemia. Pero aquí estábamos hablando de alguien que estaba operando bajo la unción de Dios en este misterio que iba a terminar en la persona de Jesucristo, el único que tenía derecho de llamarle a Dios Padre. Dice: yo también le pondré por primogénito, el primogénito de entre los muertos, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días
de los cielos. Qué promesa, qué pacto hecho a este joven rey. Tendría como unos 38 años de edad cuando recibió esta promesa. Apenas tenía un año y medio quizá reinando sobre Israel entero, y Dios viene y le hace esta extraordinaria promesa de un trono eterno. Dígalo conmigo: un trono eterno, un reinado eterno. Pero Dios les da esta probada, este prototipo. Sabe que a mí me impacta el rey David, porque al estudiar la historia de los reyes encuentro que a todos los reyes Dios les hizo advertencias. A todos les dijo: cuidado con que te desvíes de mi camino, ten cuidado de poner por obra mis mandamientos, no vayas a irte tras dioses ajenos. Pero nunca a David, nunca, ni una sola vez le dio una advertencia a David, porque Dios sabía que tenía el corazón de este hombre. ¿Sí? Dios sabía que David era suyo. Y David cometió errores, no fue un hombre sin pecado, pero Dios sabía que él no tenía ningún peligro de perder a David. Eso me encanta. Era el prototipo del que había de venir. ¿Sí? Entonces, me encanta un salmo que ha sido muy importante para nuestras vidas, el Salmo 2. No lo busque ahorita, pero Dios dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios pone a David, Dios pone al rey, y nosotros vamos a ver cómo Dios luego pone al hijo de David. Pero no era cualquier rey, escúchame atentamente. David no era cualquier rey, nada que ver con Saúl, porque David fue rey y sacerdote y profeta. ¿Sí? Las tres cosas por las cuales se ungían a personas. El aceite se derramaba para marcar a alguien o como rey o como sacerdote o como profeta, pero no juntos. Saúl no fue sacerdote, sí profetizó, pero no fue sacerdote, y de hecho fue desechado porque él usurpó el papel de sacerdote cuando Samuel tardaba en venir para ofrecer el sacrificio, y a causa de haberlo hecho cuando no tenía ese derecho, se le dijo: tu reino no va a ser duradero. Más adelante nosotros tenemos al rey Usías, que el rey Usías fue extraordinariamente poderoso, recuperó todo el antiguo Israel, tuvo cosas tremendas en la agricultura y en la guerra, y fue famosísimo, y se le subió. Y un día entra al templo para ofrecer incienso, y los sacerdotes, a pesar de que él es esta enorme figura política, militar, se le paran y le resisten y dicen: no, tú no puedes hacer esto. Y él se enfurece, inmediatamente le pega la lepra y queda leproso el resto de su vida, y ya no puede ni siquiera andar en público porque queda confinado a una casa por causa de su lepra, porque no era sacerdote. Pero vemos nosotros a David, que David era rey, pero era profeta, como ya nos dijo Pedro. ¿Sí? Vio el futuro, muchas cosas muy gruesas. Escribió la mayor parte de los salmos, que todos son salmos proféticos. Y cuando llevan el arca del pacto a Jerusalén, David va vestido con un efod de lino. El efod era una vestimenta sacerdotal exclusiva, solo el sacerdote la podía usar. Y tanto en Primera de Samuel 6:14 como en Segunda de Samuel 6:14 y Primera de Crónicas 15:27 nos dice que David iba vestido con un efod y que ofreció sacrificios, porque David fue rey y sacerdote y profeta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios estaba dándonos un prototipo de lo que sería el rey que él estaba preparando. Ahora escúchame bien, un poco más adelante, hacia segunda
al final de Segunda de Samuel, sucede un incidente que es un poquito extraño para muchos, porque dice que la ira de Dios incita a David a censar el pueblo, y a causa del censo viene toda una plaga sobre la nación, y miles y miles y miles de personas están muriendo. Y de repente David ve una visión donde está el ángel de Dios con una espada, listo para literalmente dar muerte a toda Jerusalén. Y él voltea y clama y dice: no, mátame a mí. En ese momento el corazón de David queda completamente consagrado como sacerdote, porque el sacerdote verdadero ofrece a favor del pueblo. Y aquí David está haciendo lo que un día haría el hijo de David, ofreciendo su vida a cambio de la del pueblo. ¿Qué persona, qué vida, qué personaje este hombre? Ahí termina la historia de David en la Biblia. Es a donde Dios lo quería llevar. Era rey, era profeta, pero Dios quería darle el corazón de sacerdote, que un día iba a ser necesario para que uno sí ofreciera su vida a cambio del pueblo. El hijo de David. Y a partir de ese momento se decide: ahí va a estar el templo, y se acaba la historia de David, porque había llegado a ser todo lo que Dios quería, como prototipo para el que había de venir. No más que ahí tenemos de nuevo el problema. Lo encontramos, no busque el pasaje, pero le quiero leer una porción del libro de Hebreos que dice lo siguiente. Dice: y esto dice: por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Escuche esto atentamente. La muerte vuelve a estorbar. Tienes un David, es un profeta, es un rey, es un genuino sacerdote, no como los hijos de Elí y tantos otros, sino su vida pone por el pueblo. Pero los años pasan y la vejez le llega, y David muere. Y la historia de los reyes después de él es una catástrofe. Salomón, que era lo wow en el mundo, termina adorando ídolos, haciendo hechicería, practicando la hechicería, ofreciendo a bebés en sacrificio a ídolos, casándose con mujeres extranjeras que tuercen su corazón, enamorándose del dinero y del placer. Un desastre. El hijo no duró. La carne, la fuerza humana no es de fiar, familia. ¿Sí? Es la unción la que te sostiene, no tu sinceridad, no tu esfuerzo, no tu échale ganas. Es la unción de Dios. Es la unción la que sostuvo a David. Ningún ministerio se sostiene por sus pistolas. ¿Me entiende? Usted dice: ¿cómo le han hecho para seguir? Porque la gracia y el Espíritu de Dios vinieron sobre nosotros. Si no, nunca hubiéramos podido durar ni siquiera un día, mucho menos una vida. Pero la muerte, diga conmigo: la muerte. La muerte venía, moría el sacerdote, moría el rey, todo se venía abajo, todo se descomponía otra vez. La historia de los reyes es deprimente. Aquello que empieza en extrema gloria va para abajo, para abajo, para abajo, primero en lo espiritual y después en todo lo demás. Y así siempre es. Para cuando llega el nieto de David, Roboam, es un pobre tonto que no sabe nada, ¿sí? Un junior consentido que arruina al país, y de ahí en adelante todo esto solamente se empeora. Para cuando termina la historia de los reyes, Israel es un puñado de gente ignorante y pobre. Pero Dios le había prometido a David un trono eternamente estable. Y Dios sí cumple sus promesas, familia. ¿Sí? Dios no deja caer en tierra ninguna de sus palabras. Y Él le había prometido a David un reino y un trono estable. Escuche, por ejemplo, algunos pasajes como Jeremías 30, versículos 8 y 9. Dice:
y se lo quiero leer. Aguánteme tantito para encontrarlo. Jeremías 30, versículos 8 y 9. Dice así: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ezequiel más adelante, por el capítulo 30, dice: yo les voy a levantar a David su rey y lo van a servir, y a causa de esto van a hacer todas las cosas que yo digo. Oseas lo vuelve a mencionar, dice: yo les voy a levantar a David por rey, una y otra vez. Los mismos judíos en el tiempo de Jesús, cuando viene entrando a Jerusalén sobre el burrito, ¿verdad?, dicen: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos sabían el reino, David, todo estaba conectado. Y ven a Jesús y saben: este es el hijo de David, este es quien más pudiera ser. Nunca ha habido ninguno que hable como él habla, o que haga lo que él hace, o con la pureza que él tiene. Este es el hijo de David. Y hasta cumple la promesa de Zacarías, que viene entrando a la ciudad sobre un burrito. Y toda la gente se daba cuenta, como dijo Pedro, esto no sucedió a escondidas, ¿sí? Y llega David, y nosotros conocemos, llega el hijo de David, y sabemos lo que sucede, ¿verdad? La promesa cumpliéndose. David conocía esta promesa. De hecho, él cierra sus profecías precisamente con esta promesa. Escúchela. Esta es la última de sus profecías. Dice: últimas palabras de David, es como está encabezado el capítulo 23 de segunda de Samuel. Dice: estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido. Diga conmigo: ungido. Familia, nosotros necesitamos entender que sin la unción del Espíritu Santo no hay nada. No puedes ser buen pastor, ni buen papá, ni buen nada. Tarde que temprano lo echas a perder. Sin la unción no puedes ser buen maestro, no puedes ser buen cristiano, no puedes ser buen hijo, no puedes hacer nada que tenga valor eterno. Nada. Quizá puedas juntar unos pesos, pero vas a arruinar familia, vas a arruinar, no sé, pero lo único que sé es que sin la unción no se puede hacer nada que valga la pena. Busca al Espíritu Santo, busca la unción de Dios. Pégatele a gente que tiene una unción sobre su vida. Entiende la unción sobre tu propia congregación y métete debajo de ella, porque fuera de la unción, familia, no hay nada. Olvídate de que si alguien es muy listo, que si alguien es muy dedicado, que si alguien es muy trabajador, que si alguien es... todo eso no vale queso. Es la unción la que hace la diferencia. Tú toma un burro y ponle unción y profetiza. ¿Me están oyendo? Todos sabemos las palabras de la burra de Balaam, porque la unción cayó sobre ella. El profeta la estaba perdiendo por sus pecados, pero no. A veces nosotros tenemos una cuestión de que nos fijamos en lo que los ojos de la carne se fijan. Tú haces eso y tú estás garantizando el fracaso de tu vida. Voltea y fija tus ojos en las cosas invisibles de Dios, no invisibles de que no puedes percibirlas, de que no se ven con los ojos humanos, pero sí se perciben. Y la gente percibía este hombre montado sobre el burrito, que no tiene mucha fachada, no tiene mucho aspecto bonito, porque la Biblia dice que Jesús no era un hombre físicamente atractivo, pero la unción de Dios está sobre ese hombre. Y ahí vivimos nosotros, familia. Alguien diga amén. Porque no hay ninguna otra manera de vivir. ¿Quieres ser buena mamá? Olvídate del rollo de que la mamá solo hay una y que eso y el otro. Las mamás se echan a perder a sus hijos a menos que tengan la unción de Dios sobre sus vidas. Y no hay excepción. Tarde que temprano lo echarás a perder. Pero tú te conectas a la unción del Espíritu Santo y tú vas a ser de sus hijos chamacos que profetizan y que están llenos del Espíritu Santo y que aman al Señor. Gloria a Dios. Por eso estamos haciendo Florece, para que les caiga el Espíritu Santo, para que empiecen a funcionar en el poder de Dios, empiecen a producir una generación que camina con el Señor, en vez de un mar de muchachitos remilgosos que van a la universidad a ver con quién se casan. Gracias.
Dios le había prometido un trono estable, y esto fue lo que David profetizó. Dijo: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, a pesar de ello, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Con esas palabras se fue David. Digo: viene uno, viene uno. Es de mi descendencia, pero eso no es lo que importa. Viene uno que va a ser así, va a ser de este tipo de rey. Yo no soy así. Dios no me tuvo que advertir nada, pero yo no he sido así. Mi casa no es así, pero viene uno, dice, que va a ser esta clase de rey. Y pasaron los años, y un día llegó en el pueblo de David, en una pequeña aldea llamada Belén, Punto Alegre, más o menos, ¿me entienden? Chiquito el lugar. Y ahí nació aquel cuyas entradas son desde antes del principio de la eternidad, sin principio de días y sin fin de vida. Y nació un varón, y nació como nace cualquier otro varón, engendrado en el vientre de una jovencita por el Espíritu Santo, pero engendrado, formado en el vientre de esa muchacha, nacido como nace cualquier bebé, con todo el dolor y la sangre y todo lo demás que sucede en un parto, ¿sí? En pobreza. Y ese niño era el rey que David estaba esperando, el que toda la raza humana estaba esperando. Y él sí fue y puso su vida por nosotros, por el pueblo. Él sí llevó el castigo que Dios nos tenía que dar a nosotros, ¿sí? Y aquí volvemos al libro de los Hechos. Aquí volvemos a las palabras del apóstol Pedro. Versículo 30, 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Quiero que lo digas conmigo. A este Jesús resucitó Dios. Jesús era un nombre común entre los judíos. Gracias a Dios que los gringos no le ponen Jesús a sus niños, nosotros todavía, ¿verdad? Pero era común, había mucha gente llamada Jesús. Yeshua, Joshua, Josué, ¿verdad? Todos nombres parecidos. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo para siempre, para siempre. Porque en el caso de él, la muerte ya no es un factor. Porque este rey, profeta y sacerdote ha vencido la muerte, murió por nosotros y luego se levantó y venció la muerte para siempre, para nunca más volver a morir, para nunca más volver a tener nada que ver con el pecado. Y por cuanto tiene un sacerdocio y un reinado perpetuo, por cuanto nunca muere, él es poderoso para guardarnos a nosotros eternamente. Hebreos nos dice que la gente vivía en una profunda inseguridad. Voy con el sacerdote, ofrezco mis sacrificios, pero luego el sacerdote y su unción se mueren, y como quiera que sea pasa la unción a su hijo, pero como quiera que sea no.
¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedan sus oraciones? ¿Y dónde quedan mis sacrificios? Porque el sumo sacerdote, que es el garantor del pacto, está muerto. ¿Y ahora qué sucede? Pero dice aquí en Hebreos capítulo 7 acerca precisamente de este papel de Jesús. Escuche bien. Dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, el gran rey sacerdote del Antiguo Testamento que bendijo a Abraham, dice: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, toda la ley, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente, los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sabe quién escribió estas líneas? El rey David. Él vio hacia adelante lo que venía. Él supo: el sacerdote levítico no nos va a dar la certeza, la seguridad, la eternidad. Viene otro tipo de sacerdote que ya existió en los tiempos de Abraham. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador o garantizador de un mejor pacto. Diga conmigo: garantizador. Él es el que garantiza el nuevo pacto. ¿Y cómo podemos vivir seguros? Porque Él nunca se muere. Él nunca se muere. Él no está, porque nosotros pensamos: los muertos sí se mueren y luego su espíritu, una nubecita de energía, se va al cielo y ya está. Y pensamos que eso hizo Jesús. No, Señor. Jesús, el hombre completito, espíritu, alma y cuerpo, está sentado en el trono de Dios, conectado en directo a la tierra por el Espíritu Santo, garantizando el pacto de las promesas que se nos ha hecho. Y dice: Él es un garantizador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, diga conmigo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que nunca cambia, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú, escúchame, tú no te has acercado a una institución religiosa: yo me voy a morir, Tita se va a morir, todos los demás nos vamos a dormir. Tú no te has acercado a una metodología para pedirle a Dios milagros. Tú te has acercado al Hijo de Dios, que muerto ha resucitado y nunca más vuelve a morir. Y Él es tu garantía. Él es tu seguridad. Él es el que garantiza el pacto eterno con Dios. Él es la razón por la cual yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé quién garantiza mi depósito, y Él es poderoso para guardarlo hasta aquel día. Y si me muero mañana, la única razón que vuelvo el domingo que entra es porque Tita me va a resucitar. No quiere que la deje con toda la chamba. Pero mi depósito está seguro. Y mi vida está segura. Y el que gobierna en los cielos y gobierna hasta lo que sucede donde mi ojo no alcanza a ver, es el garantizador de mi pacto con Dios. Yo no estoy aventándole telegramas al cielo para ver si algo pasa. Yo estoy conectado a Cristo aquí por el Espíritu Santo. Lo tengo más cerca que el aliento que sale de mi boca. Puedo caminar sin miedo, puedo caminar sin incertidumbre, puedo vivir esta vida en victoria constante, aunque me quiten la vida, porque yo sé en quién he confiado. El Rey soberano por todos los siglos de los siglos, que tiene un cuerpo como el mío, ¿sí? Que voy a ver con mis ojos un día, que voy a palpar con mis manos un día.
Yo no sé qué piensas tú acerca del cielo, que tú te vas a convertir en un bebé regordete encuerado con alitas tocando un arpa. Yo no. Yo para bebé regordete no sirvo, ¿sí? Yo voy a ir a tirarme a los pies de Jesús y adorarlo por el resto de la eternidad, porque Él es mi Rey. Mi corazón está ligado a Él. Él no es el dictador de mi vida al quien yo le quiero tratar de sacar un favor. Yo lo amo y por eso lo sigo. Un rey tiene el corazón de sus súbditos, porque ellos tienen el corazón de Él. Ellos lo aman porque se saben amados. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús el hombre, Jesús el varón, ¿sí? Aquí lo dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Yo le digo que es difícil salirse uno de este capítulo, pero escuche lo que sucede. Jesús asciende al cielo. ¿Se acuerda cuando las mujeres, María Magdalena y otras, cuando vienen al huerto a llorar y Jesús le dice María, y ella voltea y dice Maestro, y se tira a sus pies para adorarlo, y Jesús le dice no me toques todavía, porque necesito subir a mi Padre? Él estaba purificado como sacerdote de la raza humana en ese momento, resucitado en absoluta y perfecta pureza, y estaba por ascender al cielo para presentar su sangre y salpicarla sobre el trono de Dios y limpiar el lugar santísimo en el cielo y recibir del Padre algo. Y ese algo se llama el Espíritu Santo. Ese algo es la unción de Dios. ¿Sí? Que la raza humana había vivido sin el Espíritu Santo por miles de años, y vivir sin el Espíritu Santo es peor que vivir sin aire. Lo más que nosotros no lo entendemos, pero cuando Adán pecó y el Espíritu Santo se retira de él, eso fue la catástrofe más grande. Y ahí andamos los seres humanos tratando de vivir la vida separados del Espíritu Santo, separados de Dios, y es una desgracia como vivimos los seres humanos. Por eso vivimos como vivimos en un país como el nuestro y en cualquier otro lugar, porque el hombre no fue diseñado para vivir sin el Espíritu Santo. El hombre no fue diseñado para tener su chamba y tener su familia y tener su esparcimiento. Y el domingo voy a la iglesia, ¿verdad? Y si soy muy dedicado, también voy el miércoles. Esa idea es una mentira. El hombre fue diseñado para respirar al Espíritu Santo todo el día, todos los días, vivir dirigido por Él, oyendo su voz, oyendo sus palabras, sabiendo hacia dónde vamos, recibiendo revelación en diversas formas para vivir en el poder del Espíritu Santo todos los días de su vida. Así fuimos diseñados. Esto que vivimos, que consideramos normal, es una aberración. Esto no es normal. Normal es gente que se levanta en la mañana y oye al Espíritu Santo que le dice: vienen dos personas a la puerta, atiéndelos, yo te los estoy enviando. Y pum, de repente tocan y son dos señores y los recibo, aunque yo tenía que irme al trabajo, pero voy a tener que llegar una tarde porque el Espíritu Santo me dijo que los atendiera. Y reciben a Cristo y son libres de alguna cosa que traían, o Dios los sana. Y así viven los hijos del reino. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando sube, la Biblia dice aquí en Hechos capítulo 2, dice así que, versículo 33, exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo la recibió? Como hombre. Como Dios ya lo tenía, pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como hombre recibió del Padre el Espíritu Santo. En la raza humana no había tenido al Espíritu Santo en miles de años, y finalmente un hombre está recibiendo la llenura del Espíritu Santo en toda su plenitud. ¿Me entiende? Absolutamente toda la está recibiendo, pero no solo para él, sino para la humanidad, que él como sacerdote representa. Y voltea a Jesús y hace ¡fum! Y derrama su Espíritu Santo sobre todos los que lo estamos esperando. Y ahí, familia, empieza la revolución. Alguien diga gloria a Dios, familia, por favor, porque en ese momento, mire, es muy fuerte nuestra mentalidad religiosa.
Y nosotros luego entendemos, hay que hacer esto, hay que orar más, hay que venir a esto, hay que venir. No, no hay que orar más, no hay que venir a esto. Cuando te cae el Espíritu Santo no podemos sacarte de la iglesia. Te conviertes en un problema para nosotros. En serio. Cuando recibes el Espíritu Santo, ¿me entiende? Gente se va a su casa y habla en lenguas 3 días. No tienes que hablar en lenguas, no puedes parar de hacerlo. Cuando gente es tocada por el Espíritu Santo, le pasa lo que le pasó a mi amigo Gabriel Acero, que falleció la semana pasada, el arquitecto Gabriel Acero, uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México. En su momento tenía, de 35 años de edad, tenía más de 5,000 empleados trabajando para él en contratos del gobierno. Estaba perfilado para ser uno de los 5 hombres más ricos del país, casado con la hija del hombre más rico del país de ese tiempo. En aquel tiempo el papá de Lourdes era el hombre más rico de la nación. ¿Me está escuchando? Y lo toca el Espíritu Santo y le arruinó sus planes. Lo toca el Espíritu Santo y lo transforma, y aquello lo deja y a servir al Señor y a predicar el Evangelio y a impulsar la obra de Dios, y tuvo varios encuentros con el Espíritu Santo, y a Tita les platicará que hizo un poquito de eso. Pero el asunto es que toda su vida cambió. No porque tenía que hacerlo, es que no lo podía evitar. Estos hombres y mujeres estaban esperando eso, lo querían con todo su corazón. ¿Sabes por qué gente no recibe el Espíritu Santo? Porque no lo quiere. Porque una vez que viene el Espíritu Santo, tú ya no eres tuyo, hijo de mi vida. Tú ya no te perteneces a ti mismo, y muchas cosas cambian en maneras que tú jamás te hubieras imaginado. ¿Me entiendes? Digo, yo me acuerdo de nuestro amigo Tony Sánchez en su joyería de alto nivel. Él hacía collares de $300,000 y cosas por el estilo para las estrellas de cine. Pero llegaba alguien y me mal mencionaba a Dios y ponía el letrerito cerrado y empezaban a ministrar. Un montón de gente se convirtió ahí con ellos y usó su dinero para ir a todos los lugares posibles, de los lugares más recónditos de Europa, para llevar el mensaje del Evangelio y para llevarles el conocimiento de Jesús. Y ¿me entiendes? La gente se vuelve loca cuando el Espíritu Santo la toca. Loca para los que no lo tienen. Los que sí lo tienen se entienden perfectamente bien. Pero los que no, pues les complica la existencia. Jesús sube al cielo en su papel de sacerdote, representándonos a nosotros, a ti. Y del Padre recibe el Espíritu Santo y voltea y lo derrama. Adivina para quién lo derrama. Para ti lo derrama. Para ti lo derrama. Para que te olvides del échale ganas, y te olvides de estoy tratando, y te olvides de que andamos tan mal, y todas las tonterías que decimos los cristianos, y te conectes a Dios aquí cerquititas por el Espíritu Santo que Él ha derramado para ti. Porque es para ti. Solo que lo quieras. Solo que lo quieras. Dice, pero ¿y si me manda de misionero? Dije, solo que lo quieras. Yo me acuerdo que mi papá me decía, es que yo no me quiero convertir porque entonces tengo miedo que voy a abandonar a tu mamá. No, le dije, no se preocupe, Dios no va a hacer que la abandone. Puede que se la lleve a África, pero no la va a abandonar. ¿Sí? Pero qué bueno que piensa así. Porque en el momento que el Espíritu Santo viene sobre una vida, todo cambia. ¿Y sabes qué? Lejos, te voy a decir, el único tiempo que gente está así como estás ahorita tú, así, a ver, todo el mundo hágame así, porque estamos así, se les ve la cara. Yo tengo mis lentes puestos, estos son mis lentes buenos, puedo ver hasta medio atrás, y está uno así, ¿me entiende? Porque hay una especie, pero en el momento que te pega el Espíritu Santo, lo primero que se caen son las manos. Lo primero que se cae es esa preocupación. Se te olvida, ya no te importa. ¿Me entiendes? O sea, tu relación con el Espíritu Santo solo te va a causar miseria en este momento. Una vez que lo recibas, todo es felicidad. Válgame. Ven para acá, Tita. Platícales tantito. Mire, yo quiero que oremos, pero usted tiene que quererlo. No se le puede dar a la fuerza. Dice, y donde no me case, será feliz. Eso es lo que importa, ¿no?
Porque esa es una de las preocupaciones de las muchachas. No quieren el Espíritu Santo porque donde no me case o donde Dios me ponga uno muy feo, ¿verdad? Bueno, todos nos volvemos feos de todos modos, ¿verdad? Solo la belleza dura un ratito, muchachas. Pero hay ese tipo de cosas. Y donde Dios me mande, donde Dios me diga que deje mi trabajo y me dedique al ministerio, serás inmensamente feliz, aunque te maten por hacerlo. Porque no hay garantía de la vida, solo hay garantía de que vivirás donde dijo el rey David: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu mano derecha para siempre. Lo que no hay es esa cosa donde tú más o menos dices cómo va a ser esto. Cuando viene el Espíritu Santo sobre una generación, todo eso cambia. Sí, todo eso cambia. Y les digo algo, miren, no tengo ni tiempo ni la libertad ahorita para entrar en detalle, pero nos estamos dando cuenta, la pastora y yo, que en estos últimos meses Dios ha estado empezando a moverse en maneras absolutamente inexplicables en gente, en corazones de gente, abriendo ojos, quitando velos, convirtiendo gente de maneras impresionantes. Estoy feliz por los testimonios que estoy oyendo, porque sé que eso no lo puede producir ni una buena predicación, ni una buena organización, ni una buena decoración. Eso solo lo produce cuando Dios está presente por su Espíritu y está sucediendo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que usted no se quede afuera. ¿Me está escuchando? Que no se me quede afuera. No quiero que seamos como la generación que murió en el desierto. Yo quiero estar adentro. Yo quiero ser Caleb y Josué, ¿me entiende? Usted quiere ser doña Chencha que enterraron allí en el Sinaí, no hay problema. Pero Dios te quiere adentro. Entonces yo quiero que oremos, pero tú tienes que querer. Y yo entiendo que uno dice: ay, Señor, pero de todos modos quiero. ¿Sí? ¿Sí me entiende cómo? ¿Sí? ¿Te has subido a una montaña rusa? ¿Te obligaron? No, te subiste tú, ¿verdad? ¿Te dio miedo? Sí. ¿Te subiste de todos modos? Sí. ¿Verdad? Es exactamente así con el Espíritu Santo, solo que como 1000 veces más. Póngase de pie, vamos a orar. A partir del hecho de que Jesús vence la muerte y tiene el trono para siempre, tu vida está segura. Lo único que tú tienes que temer es estar afuera de Cristo. Todo lo que es en Cristo, no hay nada que temer. De veras no hay nada que temer. ¿Sí? Siento que necesito contarles una pequeña historia de un amigo de hace muchos años. Se llama Rubén Rivas. Rubén se casó con Berta, se llamaba su esposa, o Marta. Marta, ¿verdad? Sí, una enfermera muy very nice, ¿verdad? Todo. Y él era de lo que arrojó el granizo. De veras, Rubén era drogadicto, era analfabeto y tenía violentos ataques epilépticos, pero fuertes. Y era tan drogadicto que cuando no tenía dinero se le pegaba a los tanques de gasolina en las gasolineras para aspirar los vapores de la gasolina, de lo desesperado que estaba. Y en su desesperación clamó a un Dios que no conocía y le dijo: si tú me quitas la epilepsia, y si tú me quitas lo drogadicto, y si me enseñas a leer y escribir, yo te serviré para siempre. Y pum, Dios lo salva, le quita lo drogadicto, le quita lo epiléptico y le quita y le enseña a leer y escribir. ¿Sí? Y casado con Marta, ¿verdad? Y se convierte en un loco de la fe. Diga conmigo: un loco de la fe. Pero un loco de la fe. Me acuerdo que hacían los congresos de visión juvenil, donde llegaban 5 o 6 mil jóvenes. Entonces el hermano Víctor pedía hospedaje. Pero hospedaje no era para recibir a 2 personas en tu casa, era recibir 20 y ponerles tendidos en toda la casa y alimentarlos y hacer unos se bañan en días pares y otros en nones, ¿verdad? Porque no había baños suficientes para todos y todo el mundo lo recibía así. Y él tenía una casita en Infonavit. Entonces él ofrece 80 lugares de hospedaje. Ni parados los metes en esta casita. ¿Sí? Y bueno, les voy a contar la historia después de cómo sucedió eso. Pero le preguntamos un día a Marta. Le dijimos: Marta, ¿y tú siempre apoyas a Rubén
en todas las cosas que Él hace. Dice, cuando Rubén hace cualquier cosa por Cristo, yo estoy con Él, sea lo que sea. Quiero que sepan que esa misma semana le cae un contrato para ponerle sello a toda una maquila y renta un hotel entero con suites, con cocinetas. Les pone mandado abundante porque metió de a 6 en cada uno de esos cuartos, ¿verdad? Les surte de mandado, les pone transporte y paga por adelantado todo aquello. Porque cuando tú sigues a Cristo, lo único inseguro es estar fuera de Él. Todo lo que hagas en Cristo, tú lo tienes seguro. ¿Por qué? Él nunca muere. Él está en su trono, Él está en su sacerdocio, Él está sobre tu vida y sobre la mía. Y por eso nosotros podemos recibir el Espíritu Santo que Él compró con su sangre. Amén. ¿Lo quieres? Cierra tus ojos conmigo un momentito y convence al Señor que lo quieres. Dile: yo quiero, Señor. Yo te pido tu Espíritu Santo. Yo te pido que aquello que tú compraste para mí, yo lo deseo, Señor. Yo quiero la clase de vida que solo Jesús puede dar. Yo quiero la clase de vida donde estoy conectado a mi Rey por el Espíritu Santo, más cerca que el aliento que estoy respirando. Yo te quiero, Señor, a ti, sin reservas, sin limitaciones, sin condiciones. Pídelo, porque Jesús prometió: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará su Espíritu a los que se lo piden. Pídelo. Dices: yo no hablo en lenguas. Pídelo. Yo nunca he profetizado. Pídelo. Yo nunca he tenido una visión. Pídelo. Yo nunca he sanado a un enfermo. Pídelo. Yo nunca he echado fuera un demonio. Pídelo. Yo nunca he tenido una experiencia de esas. Pídelo. Señor, tú prometiste que tú das tu Espíritu a los que te lo piden, y yo te lo estoy pidiendo. Yo quiero una nueva porción. Yo quiero una nueva medida. Yo quiero un nuevo derramamiento. Yo quiero una fresca unción. Me abro, Señor, de corazón, de par en par. Quiero tu Espíritu Santo. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos. Si quieres hincarte, pero pídelo. Señor, tú subiste a la gloria, veniste ante tu Padre, recibiste el Espíritu Santo y mal lo recibiste y volteaste y lo derramaste. Tú no lo estás deteniendo. Y sí me da un poquito de aprensión, Señor, porque tú eres muy intenso y haces cosas muy gruesas, pero eres mi única seguridad en esta vida y en la eternidad. Por ti estoy seguro, y yo sé en quién estoy confiando y en qué manos estoy poniendo mi depósito. Yo sé con quién me la estoy jugando. Uno que es digno de confianza,